Muy buenos días, señoras y señores. Con honda reflexión, con un espíritu cívico singular y con el apoyo del señor general don Paco Moncayo Gallegos y el señor canciller de la República en la capital norteamericana, estamos inaugurando la presente entrega informativa y de opiniones en un día que, no sé por qué, pero lo vamos a recordar con un estado de ánimo cívico indispensable. Al mal tiempo, buen rostro. Estamos aquí precisando la cooperación y la información oportuna. Cuando hay un cambio de mando militar en el país, cuando tenemos estrenándose un nuevo frente o mando militar, cuando muchas circunstancias adversas se nos plantean como retos y desafíos que deben entender todos los actores de esta película complicadísima desde el lado económico. Ayer, señor general Moncayo, bienvenido. Señor canciller, con su permiso, distinguido público, saludamos a la capital norteamericana, donde nuestro lucido ministro de Relaciones Exteriores compareció ante el Pleno de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos para mencionar lo que la OEA tenía que conocer. Y la OEA ha rechazado tentativas de desestabilización e interferencia en nuestro país. Señor canciller, con el general Moncayo le estamos saludando. Buena coincidencia la nuestra. ¿Y cómo está usted? ¿Cómo se siente después de su comparecencia ante el máximo organismo de interacción hemisférica como es la Organización de Estados Americanos? Muy buenos días, señor canciller. Con su permiso, señor general Moncayo. No. A ver, un minutito. Se me escucha aquí. Ahí estamos. Creo que ahí ya. Muy bien. Repito mis saludos, querido Gonzalo, para usted, para el estimado amigo el general Paco Moncayo y también, por supuesto, saludos a la audiencia de Democracia. El día de ayer fue un magnífico día en la OEA para el Ecuador. Digo magnífico porque el Consejo Permanente de la organización, por aclamación, es decir, de forma unánime y sin ninguna disidencia al respecto, apoyó al país, apoyó a su democracia, apoyó al gobierno del presidente Lenín Moreno y su búsqueda de la paz y del desarrollo para el país. En efecto, el Consejo Permanente adoptó ayer una declaración en cuyo primer párrafo saluda el acuerdo alcanzado el día 13 entre el gobierno y las organizaciones indígenas. En una segunda instancia expresa el respaldo, y estoy leyendo literalmente, digamos al pie de la letra, expresa el respaldo al régimen democrático del Ecuador, a su gobierno legítimamente constituido y a su presidente Lenín Moreno, y reconoce los esfuerzos que el Ecuador ha realizado para restaurar la paz y el orden público, preservando el Estado de Derecho y utilizando los mecanismos establecidos en la Constitución y la ley. En el tercer punto resolutivo, la declaración condena todos los actos vandálicos perpetrados en el Ecuador en días pasados, que han resultado en múltiples ataques y daños a personas y a la propiedad pública y privada. En cuarto lugar, la declaración rechaza cualquier acción, estoy leyendo al pie de la letra, les repito, rechaza cualquier acción encaminada a desestabilizar al gobierno legítimamente establecido y al Estado de Derecho, así como las interferencias de toda clase
que alteren la democracia y convivencia pacífica en el Ecuador. En el último apartado, la declaración insta a que el gobierno y pueblo mantengan una firme defensa del orden democrático, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, que constituyen las mejores garantías de paz y progreso social en las naciones de las Américas. Me parece, mi querido Gonzalo, que fue una expresión de toda la organización de los Estados americanos. Estuvieron presentes todos los países en la reunión, por supuesto, y ese respaldo, por cierto, por un lado, es un espaldarazo al gobierno nacional, a su orientación, a las actuales gestiones que se realizan en el diálogo y acuerdo y seguimiento de los acuerdos alcanzados del día domingo, y a futuro es un respaldo a la democracia ecuatoriana. Yo creo que los países del hemisferio saben perfectamente que preservar la democracia en un país, que excluir, que rechazar los intentos de desestabilizarla, va en bien, sí, de ese país, por supuesto, pero también de todo el hemisferio. La desestabilización democrática de un país es algo que afecta a la región entera. ¿Cómo sentiremos el apoyo del hemisferio para las tentativas que lamentablemente se han dado por desestabilizar el régimen del señor presidente Moreno y una serie de interferencias que no han tenido el éxito debido a la posición firme, auténticamente democrática de nuestro gran público en todos los confines del planeta Tierra? Han instado a nuestro país a mantener una firme defensa del orden democrático en la reunión hemisférica de esta víspera. El Estado de Derecho está siendo respaldado y el respeto también en simultáneo a los derechos humanos, que es una misión específica e importante para estos momentos. Señor General Moncayo, para intercambiar un poco la opinión en términos cortos, ¿cómo le parece a usted este logro del señor Canciller Valencia? Buenos días, Canciller, qué gusto saludar con usted a la distancia. Cuando se produce una crisis aguda en un país, el servicio exterior juega un papel fundamental. Y así ha sucedido ahora. El gobierno ecuatoriano tenía la razón. Aquí había un intento de desestabilizar la democracia, de romper el orden democrático. Aquí no hubo abusos en contra de los derechos humanos, como siempre salen a atacar a policías y militares para defender barbaridades indefendibles. Por eso ha actuado muy bien la Cancillería al llevar este tema a la Organización de Estados Americanos, al haber llevado este tema a los organismos de derechos humanos, al haber invitado que vengan a ver lo que realmente aquí estaba sucediendo, porque en caso contrario el Estado se pone en condición de villano, cuando en realidad el Estado estaba siendo una víctima. Felicitaciones, Canciller, bien actuado. Señor Canciller, un peligroso cóctel de factores de injerencia foránea, de injerencia extranjera, se han dado en los últimos días, pero hemos sabido reaccionar con aire límpido y una metodología de plática y de denuncia ante el organismo hemisférico. ¿Cómo ha reaccionado la Organización de Estados Americanos, señor Canciller? Ha reaccionado con estupor, ha reaccionado con frustración inclusive. El Ecuador, como todos bien sabemos, es un país que en mucho es una isla de paz en nuestra región. Es un país donde sí, tenemos una serie de discrepancias de puntos de vista distintos, hemos tenido momentos difíciles en el pasado, pero nunca vivimos, por ejemplo, esas jornadas de violencia, esas jornadas de ataques, de saqueos, de irrespeto general a la paz social. En mi presentación ante el Consejo Permanente de la OEA exhibí, porque las imágenes hablan más que 1000 palabras, exhibí extractos de noticieros de la televisión ecuatoriana que daban cuenta del incendio del edificio de la Contraloría, cómo quedaron los alrededores del edificio, parecía una zona de guerra, una cosa terrible. También exhibí, por supuesto, distintos noticieros donde se veía saqueos en curso, ataque a ambulancias, por supuesto el intento de prender fuego a Teleamazonas, el ataque al diario El Comercio. En fin, yo creo que los países miembros, que de hecho han estado siguiendo
la crisis ecuatoriana, la crisis que tuvimos que vivir por estas acciones agresivas de minar la democracia ecuatoriana, han seguido previamente a través de los medios de comunicación, pero ahora pudieron apreciar nuevamente la exposición que hice ante el Consejo Permanente. Pienso que aun cuando una buena parte de países del hemisferio ya se habían pronunciado en respaldo de nuestro país, este respaldo conjunto, porque integra a países de Norteamérica, de Centroamérica, todos los países del Caribe, todos los países sudamericanos, es un clarísimo reconocimiento, en primer lugar, a la labor del gobierno nacional, a saber que logró, frente a esas circunstancias, tener un paso adelante, dar un paso valiente por la paz en el país, dar un paso que a todos nos ha permitido ganar, porque la paz es en realidad un bien, y hemos podido constatarlo, que es en sí mismo un valor único, valor inconmensurable para una sociedad. Tenemos por delante un diálogo que desarrollar, el presidente está justamente enfocado en eso en este momento, el gobierno nacional trabajará en ello de manera asidua, y creo que de esa forma vamos a lograr aislar el país. El país ha ganado, y creo que hemos aislado a los violentos, a los que no quieren la paz, a los que persiguen una agenda de caos y de imponer sus ideas, no a través de razones, sino imponerlas a través de cohetes que se lanzan contra las fuerzas del orden, de cócteles Molotov que incendian edificios y, por supuesto, de agresiones y saqueos. Entendió, no entendió, sino apreció en alto sentido comprensivo el organismo permanente de la Organización de Estados Americanos, su denuncia de que fue objeto el régimen del presidente Moreno de un intento de desestabilización, que las pasadas manifestaciones tienen que ver muchos gobiernos de la región y muchos organismos atípicos de la región vinculados a que nuestra democracia fracase, no lograron el propósito porque el apoyo de los grupos extranjeros enfrentó a la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano de mantener muy bien sustentada la democracia en nuestro país. Tenga la bondad, canciller. Perfectamente lo hizo mi querido Gonzalo. Y nuevamente me permito volver a dar lectura al punto 4 de la declaración, que fue unánime. Todos los países de la región la apoyaron, absolutamente todos. 4. Rechazar cualquier acción encaminada a desestabilizar al gobierno legítimamente establecido y al Estado de Derecho, así como la interferencia de toda clase que altere la democracia y la convivencia pacífica en el Ecuador. Creo que es un pronunciamiento firme. En realidad, Gonzalo, la principal labor, la principal responsabilidad de la democracia, de defender la democracia, de defender el Estado de Derecho, de defender los derechos humanos, está dentro del país. Nos concierne a nosotros los ecuatorianos. Pero este apoyo hemisférico, esta solidaridad mostrada, significa que no estamos solos, que la región conoce que la lucha del Ecuador por preservar su democracia, por preservar la paz social, es también una lucha del hemisferio. No queremos desestabilizaciones porque no queremos que haya focos en la región que puedan crear disturbios y problemas como ya están ocurriendo actualmente. Nosotros creemos que el Ecuador va a continuar dando ejemplo de ser una isla de paz, no con declaraciones, sino retomando la normalidad de las actividades de nuestra sociedad, volviendo a impulsar y a avanzar todos juntos a un país que creo que necesita de ese aporte general para que salga adelante, para que progrese, para que se desarrolle y sea una sociedad próspera en una región y también en el mundo. ¿Están enterados entonces los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos por dónde cruzó con éxito para la institucionalidad democrática de nuestro país su discurso, que lo referimos en los siguientes términos? Fue, y usted lo recordará, aludido ayer en esta esfera continental de opinión. Los propósitos políticos de desestabilización son patentes. Partidario del expresidente Rafael Correa y miembros de grupos radicales afines difundieron repetidamente mensajes llamando a derrocar al presidente Lenín Moreno y a la rebelión generalizada contra el Estado ecuatoriano. El ataque a instalaciones petroleras por miembros del partido del expresidente Correa
que incluye al parlamentario Jofre Poma y otros correligionarios, pone claramente de manifiesto la connotación política del acto criminal. Los autores del delito han sido acusados por la Fiscalía y guardan prisión en espera de la continuación de los procedimientos judiciales. ¿Ha conversado usted con el presidente Moreno de últimas horas, señor canciller? Siempre estoy en los lineamientos y liderazgo del presidente. Por supuesto que él fue quien me instruyó de venir acá a la OEA y hacer las gestiones que tenía que desarrollar con miras a coordinar con los estados la presentación de la posición del país, a pedir, como pedimos, la reunión del Consejo Permanente, una reunión extraordinaria, y hacer la exposición del caso. Como resultado de todo ello, hubo el pronunciamiento, la decisión, esta declaración unánime y por aclamación, es decir, no hubo siquiera un voto para aprobarla, sino fue unánime del hemisferio, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, el respaldo a lo que está ocurriendo en el Ecuador en el sentido de respaldar este proceso de diálogo y concertación que llevamos adelante. El régimen democrático del presidente Moreno, aquellas acciones, aquellos actos que desestabilizan a nuestro país y que en la semana pasada provocaron tanta alarma social, tantas terribles escenas que hemos podido contemplar directamente o a través, por supuesto, de los medios de comunicación. La editora política de Vistazo, la periodista María Belén Arroyo, tiene la bondad de acompañarnos porque estamos inmersos en una cruzada cívica democrática en la que nosotros hacemos resplandecer su palabra dicha en la capital norteamericana, sede de la OEA. Entonces, quiero dejarle a ella, como editor en jefe de la revista Vistazo, para que le sustente una apreciación de cómo ha pegado en nuestro medio, en el continente y en el hemisferio su gran discurso, señor canciller. Canciller, buenos días. Les saluda María Belén Arroyo, aquí en Quito. Le he escuchado su intervención. Una de las inquietudes que le quiero plantear, y me parece que resumo la inquietud de alguna gente con la que he conversado las últimas horas y se lo planteo ahora que estoy sentada en este micrófono. A mi izquierda está el general Paco Moncayo, le saludo a él, le saludo a quienes nos escuchan además y a Gonzalo que nos ha invitado. Canciller, ¿cuál es la situación exacta de estas personas que se encuentran en la delegación diplomática en México? De estas personas que, siendo asambleístas, entendemos que es un grupo superior a 7 personas, entre ellas asambleístas, hay 2 exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted ha tenido en ese foro de altísima importancia que se encuentra presente, conversar con los delegados de México. ¿Cuál es la posición oficial ecuatoriana, canciller? Disculpe que sea tan abusiva y le empiece preguntando. No, en absoluto, es siempre un gusto atender a sus preguntas, no estaba más. La reunión del día de ayer del Consejo Permanente, esta reunión extraordinaria, se centró en el caso del Ecuador, de la defensa de la democracia del Ecuador, de la defensa de la paz social en el país y de rechazo a aquellas acciones de violencia, de saqueo, de ataque a la fuerza pública que se produjeron y la desestabilización concomitante a la democracia ecuatoriana que estaba atrás de todo eso. Ese fue el enfoque que se dio ayer. No se conversó, no hablamos siquiera con la señora embajadora de México aquí en Washington sobre esta cuestión. En lo que se refiere al estatus de las personas que están refugiados en la embajada mexicana, que se encuentran, según informaciones, o han solicitado alegando ser personas sujetas, de persecución política. Lo único que le puedo indicar es que pues, el gobierno mexicano evaluará la situación, tomará en cuenta en qué medida ellos están o no están ahí de acuerdo con la situación internacional y la legislación mexicana. El Ecuador siempre ha sostenido, y recuerda usted que en el caso de Sánchez, que lo hicimos, que el otorgar o el retirar a una persona que lo solicita es una facultad soberana del Estado que puede entregarla, ¿no? En este caso de los Estados Unidos mexicanos. Por tanto, nosotros no podríamos comentar al respecto,
respecto a la decisión del Estado mexicano, una decisión 100% soberana, ¿no? Con respecto a las personas, lo que sí ha habido pronunciamientos por parte de autoridades ecuatorianas, lo que menos son perseguidos políticos. En el Ecuador a nadie se persigue por sus creencias, a nadie se intolera, a nadie se deja de permitir que exprese su opinión libremente. La época en que se impedía a las personas pensar como piensen, o que se les castigaba por hacerlo, o que se perseguía a los medios de comunicación y se les ponía leyes de censura, leyes que les limitaba en su capacidad de comunicación y de expresión. Esas ya pasaron cuando el presidente Lenín Moreno asumió la presidencia de la República, y nuevos aires de libertad se vivieron y se viven. Aires de que la libre expresión es la norma, no es, como antes pasaba, la excepción en muchas circunstancias. Por eso yo creo que son circunstancias tremendamente distintas. No hay aquí persecución política, pero en fin, una vez más, decisiones soberanas de los estados, el Estado ecuatoriano las va a respetar y tomar nota según pues, se vayan produciendo. La sede, adelante, María Belén. Canciller, le consulto. Hacia afuera hemos percibido, hay una lectura bastante simplista y reduccionista de lo que ha pasado en Ecuador. Hay esta visión de que un grupo históricamente oprimido y que ahora ha sido brutalmente reprimido, así es como se está posicionando afuera, eso no hay que engañarse. Se está posicionando eso, y me refiero a los indígenas. Se ha simplificado el problema, esa es la lectura en términos gruesos de cómo se está mirando desde afuera la situación que ha ocurrido en Ecuador. El hecho de que usted haya participado en este altísimo foro indudablemente contribuye con unos mayores elementos de análisis para entender que el problema es mucho más complejo que lo que ha vivido Ecuador. Es un intento de un golpe desestabilizador que tiene actores políticos claramente identificados. Y yo le consulto porque la memoria me hace que me acuerde en marzo del 2008, cuando se produjo el bombardeo en Angostura, y a renglón seguido el entonces presidente hizo una ofensiva internacional inenarrable. Y es más, quienes han estado ahí se acuerdan que iba en el avión leyendo Harry Potter, porque fue un tour a muchos países para hacer este lobby y posicionar lo que entonces se llamó desde la narrativa oficial esta invasión desde Colombia. Yo le pregunto cuál va a ser la estrategia después de reconocer que evidentemente el hecho de que usted estuviera presente en este foro altísimo en la OEA, posicionando los elementos de la realidad ecuatoriana, pero la pregunta concreta es cómo va a ser la estrategia para efectivamente abonar con mayores elementos de información para que afuera se conozca la realidad ecuatoriana. Bueno, nuestra estrategia es exhibir la verdad, lo que ocurrió en el país. Estamos trabajando en eso ciertamente, porque de manera concomitante, y eso es una demostración más de que todo estaba preparado, se empezó a emitir información distorsionada al extranjero, cuando justamente, como ustedes bien conocen, el propio movimiento indígena se puso al margen, puso distancias frente a las acciones violentas, acciones de agresión, de saqueo, de atentado contra el derecho a través de esas acciones censurables en el país, esas agresiones que sufrieron personas y la propiedad privada y fuerzas del orden. Lo que ocurrió en Ecuador fueron los dos movimientos, o las dos circunstancias a la vez. Por una parte, una protesta que tenía una reivindicación económica, cuál era la eliminación la finalización del decreto que eliminó los subsidios, y por otra parte, estos grupos violentos intentaron de manera oportunista subirse en esa manifestación, utilizarla para sus propios fines, a grupos violentos que intentaron de esta forma desestabilizar al país. Yo creo que buena parte de la comunidad internacional, sino toda la comunidad internacional, está muy consciente de ello, ¿no? Nosotros vamos a continuar, por supuesto, difundiendo, ya no palabras, porque las expresiones muchas veces pueden ser confundidas, que él está dando su versión y la otra parte da la suya, ¿no? Yo creo que las imágenes hablan por sí mismo, ¿no? El edificio de la Contraloría ardiendo en llamas,
La Contraloría, ¿cuál es su rol en el Estado? Luchar contra la corrupción, eliminar las acciones ilícitas que minan el erario nacional, que roban plata al Estado, que alteran el normal funcionamiento del mismo, en llamas. El Teleamazonas ardiendo. Las imágenes de los ataques a la policía con cohetes que claramente seguían una técnica, una práctica. Una técnica, una práctica, fíjese, o sea, si vemos las personas que disparan estos cohetes, todas están usando escudos que tienen exactamente el mismo diseño. O sea, todo eso fue preparado de antemano, ¿no? Cada persona agarró ahí cualquier plancha de madera y se puso a lanzar cohetes, ¿no? Hay tubos y voladores. No es esta una época de voladores, pues en el Ecuador, eso es de diciembre, es de fin de año, y sin embargo estas personas estaban armados de estos cohetes. Tenemos varios policías que han sido impactados por estas armas. Uno de ellos incluso ayer lamentablemente perdió uno de sus ojos. En fin, eso no ocurre en el país, eso no había ocurrido antes en el país, clarísima muestra. Nosotros queremos y creemos que la comunidad internacional está tomando conciencia de lo que pasaba, que aparte de reclamaciones económicas de un grupo social del movimiento indígena, había esta otra agenda turbia, esta agenda espuria, esta agenda que lo que buscaba y tenía en mente era otro tipo de propósitos absolutamente censurables. Con expresivas palabras, el señor presidente de la República, general Moncayo, nos decía ayer, orgulloso de ser ecuatoriano, pero sin motivo alguno para festejar por pérdidas humanas que hemos registrado. Y estos enfrentamientos entre compatriotas, he vuelto a la sede gubernamental en la capital de la República. ¿Cómo se vio, cómo se ha visto en Washington ese gesto valiente de nuestro presidente? General Moncayo, y algo que pueda usted adicionar como inquietud para el señor ministro de Relaciones Exteriores. Cuando hay crisis y cuando hay política de seguridad y hay estrategia de seguridad, no nos sorprenden los acontecimientos. Uno de los espacios donde se dirimen estas contradicciones, más aún en un mundo globalizado, donde el ciberespacio es un nuevo escenario de confrontación, es la maniobra exterior y la contramaniobra exterior. Eso sabe cualquiera que haya estudiado el primer tomo de algún libro de seguridad. De manera que lo que está haciendo el gobierno ecuatoriano es reaccionando frente a una maniobra que se ha montado en el exterior. Hay que ver varios medios alineados con el socialismo del siglo XXI, cómo están en una campaña, en una maniobra fortísima para desacreditar al Estado ecuatoriano, para desacreditar a sus Fuerzas Armadas, para desacreditar a su policía. Entonces, no hay que pensar tampoco que este paso positivo e inteligente del canciller ya es una victoria. Mentira. La batalla en la maniobra exterior continúa. El gobierno no puede quedarse quieto un momento. Hay que seguir acudiendo a organismos internacionales, hay que invitar a Médicos Sin Fronteras, hay que invitar a los organismos de defensores de derechos humanos. O sea, ya se han calmado los escandalosos actos de violencia y vandalismo, pero la confrontación sigue. No es que ya se tranquilizó. La presencia de estos exasambleístas y gente vinculada al intento de desestabilización nos demuestra que el problema sigue, que no hay que bajar la guardia, que no hay que cantar victoria, no hay para qué cantar victoria. Y por supuesto, acredito como mías las palabras del presidente. Aquí todos somos perdedores. Aquí nadie puede cantar victoria. El país ha perdido. La sociedad queda resquebrajada.
también nos queda una enorme tarea para reconstruir la unidad nacional, para buscar caminos de consensos, caminos de integración. El problema está vivo. Además, las fuerzas que actuaron están vivas. Estaban adormecidas. En el momento preciso, con planes muy bien ideados, salieron a flor. Hoy repliegan, pero no quiere decir que estén derrotados. No hay que engañarse. La lucha va a continuar por un gran tiempo. La democracia tiene que ser defendida en las maniobras internas en el territorio nacional y también, y con gran énfasis, en las maniobras en el mundo, porque hoy vivimos una sociedad globalizada, una sociedad en red, una sociedad que se comunica en tiempo real, donde la desinformación que sale de ellos va a afectar la imagen de lo que aquí ha sucedido. Tenemos que seguir en una campaña. Hemos recibido un gran ataque de ciberguerra. Entonces tiene que actuar la ciberseguridad. Esto no es que ya se terminó, viva la patria, afuera los militares. No, no. Esto está todavía en una situación de paz armada, que hay que entenderla bien. No hay que perderse de entender bien el problema para no equivocarse. Bien por lo que hemos hecho, y quizás después digamos bien por lo que seguimos haciendo en esta crisis. Muchas gracias por su discurso importante, trascendente, evaluatorio, desde luego. El presidente dijo ayer, señor canciller, usted en Washington, dijo, estoy orgulloso y debemos sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Decirles que me siento como nunca ecuatoriano. Ser ecuatoriano, carajo, es bastante, es mucho. Lo hemos demostrado en todas las circunstancias que nos ha tocado vivir. No hay motivo de alegría, no hay festejo. Ha habido enfrentamiento entre ecuatorianos, pero es verdad, jamás que se vuelva a presentar una circunstancia como esta. Cumplimos lo que prometimos. Derogué el decreto. Ahora viene un decreto justo que favorezca a los más pobres, a los más desvalidos, a los olvidados de entre los olvidados. ¿A dónde concurre usted, señor canciller, en las próximas horas? Y si tiene un comentario a este exhorto a la unidad que nos ha formulado el presidente Moreno, si es tan amable. Sí, mire, justamente el exhorto, el llamado del presidente, creo que nos calza a todos, ¿no? Defender la democracia, trabajar por ella, trabajar por la paz social. No es una declaración que puede quedar inscrita en un discurso, en una presentación, sino un trabajo diario, un trabajo permanente, un trabajo de mirar hacia el futuro. Yo coincido con esa visión del general Paco Moncayo, una visión estratégica del tema. ¿Qué vamos a hacer a futuro para que esa paz se sostenga? ¿Qué vamos a hacer a futuro para que esas fuerzas que intentan desestabilizar, que quieran llegar y obtener réditos políticos sin tener absolutamente ningún tipo de escrúpulo en los medios que utilizan para ello? Esas son las grandes preguntas que tiene o que tenemos los ecuatorianos, porque una vez más, la democracia no es un trabajo de un día, es un trabajo de una persona, es un trabajo que ve al futuro y es un trabajo también de todos. Señor canciller, yo coincido 100% con eso. Recibe el apoyo y recibe el beneplácito de todos los ecuatorianos por sus expresiones en el organismo superior de unidad hemisférica, la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias por ese aliento que ha otorgado a la democracia y una gestión diplomática que la comenta María Belén Arroyo desde el magazine Vistazo de nuestro país. Bueno, canciller, habiéndole escuchado al general, general Moncayo, habiéndole escuchado a usted, nos parece fundamental identificar con una visión estratégica cuál va a ser la actuación del país. Quedan cosas todavía por entender, por analizar, pero sobre todo pasos a tomar que a lo mejor usted nos puede comentar o quizás no. Este rato yo le planteo, por ejemplo,
¿Se ha analizado llamar a consulta al representante diplomático ecuatoriano ante los gobiernos de Cuba, Venezuela, Rusia? Esa es una pregunta. Usted me puede decir si está o no en condiciones de responderme, o está en análisis. ¿Cuál es este momento la visión que tenemos desde en Ecuador? Si ha habido injerencia de estos países. Ha habido injerencia inequívocamente. Ya, entonces, no sé si es que usted esté en condiciones de al menos de comentarme algo al respecto. Señor canciller. Sí, y con esto me va a tener que sí, canciller, que ir a una reunión pero me acá, parece la pregunta muy importante. Washington, que es una hora más adelante. Mire, todas las acciones que sean necesarias para que el Estado ecuatoriano asegure la democracia en el país, asegure la estabilidad democrática y asegure la paz social se van a llevar adelante. De momento, las acciones las que menciona Ana María no son acciones que vamos a tomar. Nosotros damos todos los pasos con gran certeza en el sentido de fundamentarlos y llevarlos adelante según las indicaciones, por supuesto, del señor presidente de la República. Todo por lo pronto está concentrado en llevar adelante la paz, en impulsar el siguiente paso que fue acordado el pasado día domingo. Vamos a estar trabajando decididamente por eso. Ese es nuestro propósito en estos momentos, ¿no? El Ecuador no tiene absolutamente nada que ocultar, es un país transparente. A los infundios de que las Fuerzas Armadas, que la Policía Nacional usó en las manifestaciones excesiva fuerza y tal, nosotros hemos claramente rechazado y hemos claramente indicado que, por el contrario, la fuerza pública siguió estándares universales para atender estas circunstancias de emergencia. El uso de gases lacrimógenos no está prohibido, por Dios. Usan esos gases lacrimógenos en todos los países cuando se trata de atender y de contrarrestar disturbios masivos. Se busca de esta manera evitar que esos disturbios pasen a una fase mucho más compleja. No se utilizaron absolutamente armas de fuego, no hay un solo herido en el país o una persona que ha perdido la vida, por el uso de armas de fuego de las fuerzas del orden. No hay. Eso es un asunto que revela no una coincidencia, sino una gran disciplina de la fuerza pública, una forma de acatar las acciones en el marco de la ley, de funcionar de acuerdo a las disposiciones de sus superiores. Y eso que tuvieron que enfrentar, como hemos visto, circunstancias terribles de agresiones con armas caseras, con bombas incendiarias, en fin. Tanto no tiene el Estado ecuatoriano que temer con respecto a esto, que el propio Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, ha invitado el día de ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, para que envíen misiones para constatar lo acaecido, lo ocurrido en nuestro país. Creemos que de esta manera va a brillar la verdad y se van a disipar adicionalmente aquellas malas intencionadas acusaciones de que hubo aquí un exceso de la fuerza. No ocurrió. Ocurrieron, por supuesto, choques difíciles, violentos, porque había que contrarrestar a personas agresivas y terriblemente violentas. Pero más que eso, no pasó, afortunadamente. Siéntase con el mensaje de adhesión, acompañado naturalmente del mensaje de adhesión del pueblo ecuatoriano en todas las gestiones que usted va a librar en las próximas horas. Días distintos, pero propios de su profesión. Y el encargo ecuatoriano es que lo hagamos con la verdad por delante y los testimonios que reflejan nuestra vocación democrática y vocación constitucional. Señor canciller, muchas gracias en los empeños posteriores. Muchísimas gracias por haber concurrido a esta plática. Buen día, canciller. Buen día y un saludo nuevamente para usted, mi querido Gonzalo, para el general Moncayo también, y también para Ana María, por supuesto. María Belén Arroyo. Desde Washington. Perdón. Discúlpeme, María Belén. Desde Washington, por supuesto. Sí. Un buen día para todos ustedes y para la distinguida audiencia, María Belén. También se equivocan en Washington, vea usted. Un abrazo, gracias. General Moncayo. Ahora pasemos al tema del cambio de mando militar.
¿qué ha sentido con franqueza, igualmente franqueza cívica, con franqueza, qué ha sentido el señor presidente de la República? Se estuvo instrumentando desde hace gran tiempo en el Ecuador una inquietud fundamental. Y la otra inquietud es si este conjunto y colectivo de compatriotas que permanecen en la sede diplomática de la Embajada Mexicana en nuestra ciudad, lamentablemente ubicada en un sitio estratégico muy peligroso, diríamos, frente a un centro comercial y donde pululan miles y miles, centenares de gente. Y yo vivo en las cercanías y recorro todos los días este escenario. ¿No sería conveniente, María Belén y señor general Moncayo, de que finalmente la predisposición de estos compatriotas es ampararse en la bandera mexicana, en el gobierno mexicano, en la hospitalidad de la nación mexicana, puedan desocupar esto y trasladarse naturalmente a su destino donde han sido abrigados con el exilio? ¿Cuál consideración podría hacer, general Moncayo, a este problema? Al respecto, Gonzalo, hay normas del derecho internacional que regulan los procedimientos en casos como estos en que se pide el asilo en una embajada y se pide la protección a otro estado sobre la base de plantear que usted está siendo un perseguido político, que se están vulnerando sus derechos políticos, sociales, humanos. Y México tiene una larga tradición en este aspecto. No crea usted que es ahora que México está haciendo. Es una política de México de toda su vida, desde la Revolución Mexicana. México ha acogido, y en muchos casos ha acogido a gente realmente perseguida por dictaduras tiránicas, genocidas. O sea, no nos pongamos ahora en contra de México, en contra de AMLO, no. Estos países tienen políticas, no improvisan. Estos países no es que llega un presidente y ya es otra política, llega otro canciller, es otra política. No, la política internacional de los países normalmente es estable. Entonces, no podemos ya nosotros decir qué es lo que tenga que hacer México, si es que ellos tienen que ir allá. Esto hay que dejar en manos del gobierno mexicano. Ahora, el tema fundamental, es que hemos ganado la paz, revirtiendo una política de Estado que demostró ser desastrosa, pero hemos ganado la paz. Segundo, hemos logrado impedir un golpe de Estado en la estrategia fascista que nos aplicaron ya antes, como lo hizo Hitler, porque esa es la estrategia de Hitler. ¿Cómo se tomó el poder Hitler en Alemania? Ganando elecciones. Y cuando llegó a ser jefe de gobierno, él se convirtió en jefe de Estado dando un golpe desde la legalidad. Aquí ya nos pasó eso. El señor Correa ganó las elecciones utilizando las herramientas de la democracia. Mire usted, llegó al poder y se apoderó de todas las funciones del Estado, de todos los organismos de control, e instauró aquí un gobierno autoritario, no democrático, que felizmente ha sido desarmado parcialmente por Lenín Moreno, y esto hay que reconocerlo, por el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, en estas condiciones deberíamos estar todos felices. Hemos ganado la democracia. Se ha impedido o se ha derrotado la estrategia
del correísmo. Tercero, no hay un solo muerto por un arma no letal. Porque me admira a mí cómo había gente. ¿Y por qué no matan los militares? Eso no se puede hacer, señores. Hay derecho internacional humanitario, hay derecho internacional de los derechos humanos. Los militares no pueden usar armas letales, excepto que, como en Colombia, haya una fuerza militar que ataca al Estado. Allá hay las FARC, el ELN, entonces son fuerzas militares y que tienen que ser repelidas con fuerzas militares. De modo que yo partido el corazón de ver cómo se destruyó ese centro histórico al que le entregué mis 9 años de pasión. Partido el corazón de ver los equipamientos militares que le cuestan al pueblo, lo que no hicieron los enemigos externos, destruidos, incendiados, convirtiéndole en un campo de batalla a nuestra ciudad y a nuestro país. Partido el corazón, pero feliz de que no cometieron el error los militares de disparar. Este rato, si disparaban porque no le quemen el camión, el señor presidente estaría siendo acusado en la Corte Penal de Roma por crimen de lesa humanidad. No se dan cuenta de las complejidades que tiene la guerra, la insurgencia, el conflicto, la crisis, y que todo está normado. Yo estoy muy tranquilo. Felicito a las Fuerzas Armadas por cómo actuaron. Actuaron con prudencia. Es preferible perder una tanqueta que matar a la gente con armas como las que tiene el ejército y estar este rato, vuelvo a decir, ante la justicia internacional. Yo creo que hemos salido bien, que no hay que dormirse en los laureles, tenemos mucho por hacer. Las causas de todo esto están vivas, la pobreza, el desempleo, el discrimen del área rural. Tenemos que seguir trabajando porque eso no tiene solución de un día para otro, pero viva la paz, viva la democracia, vivan los militares, los policías que hicieron lo que debían hacer. Usted es un cuadro excepcional para la República y para la democracia, general Moncayo. Permítame saludar su generosa comparecencia a este medio de comunicación. María Belén. General, yo aprovecho que usted está a mi lado. Ha hecho un análisis de lo que estamos viviendo en este momento. Ahora mi pregunta es, ¿estos hechos demuestran que hubo un fracaso en los sistemas de inteligencia para no poder advertir los escenarios, para no entregarle al Ejecutivo un insumo que pudiera decirme, si usted toma las medidas con el combustible, en términos morochos, le va a incendiar al Ecuador, porque puede haber unas protestas? Aprovecho para hacer, Desde luego, dar este dato. La semana anterior nosotros trabajamos en el cierre de la revista y manejábamos la información con los hechos hasta la semana anterior. Sobre la marcha se debió cambiar inclusive la fecha de circulación, está circulando hoy la revista, pero teníamos muy claro que el primer escenario era, a nivel de toma de medidas económicas, era el aumento del IVA en 3 puntos. Sobre la marcha se cambia un poco el paquete de medidas económicas y se establece justamente esto de la eliminación de los subsidios a los combustibles, hablando del diésel y de la extra, que son los más sensibles. En este momento se decía que de alguna forma esto va a ser un guiño para la clase media que o no tiene carro, pero sí quiere tener uno, pero en cambio tiene su celular, su tablet, tiene su computadora de hogar, y como en contraparte hay la eliminación a los aranceles para la importación, la gente iba a decir, bueno, algún rato tendré carro, pero voy a mejorar mi tablet porque ya va a ser hasta 10 o 15% más barato por el efecto de la eliminación de estos aranceles. La gran pregunta aquí es ¿hasta dónde podemos admitir o entender que es un fracaso estruendoso de esta entidad que antes se llamó SENAIN, después se llamó SIN y ahora se llama Centro de Inteligencia Estratégica, que usted nos puede explicar en términos un poco más aterrizados en la terminología?
pero se alimenta de los subsistemas de inteligencia. Con información de los militares y de los policías, puede hacer una lectura de escenarios y decir, mire, presidente, si usted toma estas medidas va a pasar esto. Cuidado, tenemos identificado insurgencia de grupos que desde lo urbano, pero alimentados con tácticas que vienen de guerras de guerrillas y todo esto. Eso no es un fracaso general, esto nos... A ver, voy a decir algo que es muy importante aquí con Gonzalo, lo hemos debatido años. Cuando llegó el señor Correa, lo que primero hizo fue desarmar un sistema de seguridad que había obrado con éxito en 2 guerras internacionales y en muchos eventos internos de reclamos de los propios indígenas, en fin. Si usted observa uno detrás de otro, ¿qué pasó en Angostura? ¿Cómo es que había una base de las FARC en nuestro territorio y no sabíamos? ¿Acuérdense ustedes que se desmontó la base de Manta? Que pudo haber estado bien si es que se tenía con qué reemplazarla. Que se mandó sacando a los gringos de los que se podía obtener muy buena inteligencia. ¿Cómo podía haber una base en Manta? Después, ordena Uribe un ataque en contra de todas las normas de derecho internacional a nuestro territorio. ¿Qué reacción hubo? Como usted cuenta, claro, el escándalo internacional, pero ¿hubo una evaluación de lo que pasó? No hubo. ¿Qué pasó el 30S? Otra crisis. ¿Se manejó la crisis profesionalmente? No. Salió el señor alocado a decir, mátenme, creó él la crisis. Después les ordenaron a los militares que vayan a atacar en el hospital. No es que los militares salieron. ¿Qué pasó de eso? Juicios contra los policías, todo, pero nunca se dijo lo que realmente ocurrió. Manabí, llegue terremoto. Corrían por acá los ministros, por allá los subsecretarios, no querían que participen los militares. Ya cuando se angustiaron, vieron, los cheques les llamaron. Ahora, hasta ahora no se resuelve la fase de reconstrucción de esa crisis. ¿Qué pasó con lo de los periodistas que asesinaron vilmente en la frontera? ¿Cómo pudieron haberles dejado pasar? ¿Qué ha pasado ahora mismo en esta crisis? Lo que usted dice, ¿cómo nos sorprende así la crisis? Entonces, lo que sucede, Gonzalo, María Belén, es que el sistema de seguridad que desarmó Correa no se ha vuelto a armar. Todos los países de cualquier ideología tienen sistemas de seguridad, tienen protocolos de manejo de crisis, tienen consejo de seguridad que se reúne de forma permanente en la crisis, tienen comité de crisis, no mesa chica. Estamos inventando sabiamente cosas que en ningún país se aplican. Entonces, evidentemente también, si no hay inteligencia estratégica, donde se desarrollan escenarios, trayectorias estratégicas, si hacemos esto, ¿qué puede suceder? Entonces usted toma decisiones, sin inteligencia se equivoca. Lo que usted dice es absolutamente cierto y estoy pidiendo ya en estas mismas ondas, con Gonzalo aquí sentado, hay que, del mismo modo que estamos reinstitucionalizando la democracia, hay que reinstitucionalizar la seguridad. Funciona el comité de crisis. Hay un vocero. No sale un ministro por aquí, el otro ministro por allá, el vicepresidente por acá. O sea, no se manejan profesionalmente los temas de seguridad. ¿Qué con seguridad advirtió el señor presidente Moreno en las últimas horas que determina, obviamente como presidente constitucional de la República, un renglón de revisión de las políticas implementadas y se da cuenta de maniobras peligrosas incluso en su cúpula militar? Seguramente es una apreciación muy subjetiva de mi parte,
pero que tiene una lógica fundamental. Por eso la reacción del señor presidente en el recambio en la cúpula militar, señor general Moncayo, y nos acompaña también Pancho Huerta en la ciudad de Guayaquil, vocería garantizada de emblema nacional y democrático, la de Pancho. Tenga la bondad, general. Gonzalo, yo mismo he quedado asombrado de ver que se cambia al mando militar, pero no con lógica. No con lógica. No, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Porque mire, la conducción tiene un nivel político estratégico, un nivel estratégico, un nivel operativo. Cuando falla, falla todo el sistema. Yo me he preguntado, deben haber hecho algo que seguramente ellos conocen, pero no conocemos nosotros, porque con la información que yo tengo, no habría razón para ese relevo. Porque además es una especie de bofetada al ejército. Es como decir, el ejército fracasó. Mientras la señora ministra de Gobierno felicita a la policía, como debe ser, a los militares les relevan del mando a sus jefes, la gente dice, ¿qué hicieron? Algo se advirtió, pues. ¿Dónde fracasaron? ¿Por qué? Entonces. O dónde traicionaron también, señor general. Todo eso ha llegado el momento de plantear pero esto así las cosas. hay que decirlo. Porque si no, vea, yo no sé qué ha pasado, imagínese. Ahora verá, en una circunstancia como estas, hubo policías que fueron tomados prisioneros por los indígenas, ¿sí o no? Hubo tanquetas de los policías que fueron tomadas por los, ¿sí o no? Entonces ya no puede ser que porque tomaron las tanquetas o porque incendiaron los camiones, es que les están relevando. Debe haber algo, pero necesitamos que el presidente nos diga. Porque aquí, si no se conoce, aparece el ejército, sancionado, castigado, es una bofetada al ejército. Y eso es más grave cuando hay indicios, y usted me puede desmentir, pero en las filas, tanto de la policía como de los militares, hay elementos que son, yo no quiero ser, o sea, hay gente que todavía es leal al proyecto político del correísmo. Hay unos elementos que han venido a enturbiar el tema y yo no sé si hay la inteligencia suficiente para identificarlos. O sea, lo que usted dice, María Belén, se llama contrainteligencia. Contrainteligencia es esto, ver si nuestros oficiales, nuestros soldados están siendo infiltrados por el adversario. Contrainteligencia es protección. Inteligencia, a ver, en el tiempo del gobierno del presidente Moreno, ¿cuántos directores han habido de lo que se llamó SENAI, de los varios? ¿Cuántos? ¿En qué país se hace de la inteligencia un arma contra los políticos como hizo el señor Correa? 3 hemos tenido. Costa, 3. Brito y Luque. ¿Se imagina usted en un periodo tan corto? 3. O sea, no funciona. No hay un sistema de seguridad como corresponde a un Estado moderno. Todos estos acontecimientos de ahora, y este que usted plantea, que es importantísimo, Gonzalo, ¿por qué fueron relevados? No habrían tenido lugar si es que hubiese funcionado un sistema profesional. No es volver al pasado, pero cuando había Consejo de Seguridad, Secretaría del Consejo de Seguridad, donde estaba un general, había la Dirección Nacional de Inteligencia, había el sistema de inteligencia al que cooperaban todos los subsistemas. No pasaban estas cosas. Esta incógnita nos queda y yo creo que es urgente que el presidente diga por qué se les relevó, porque hoy parece que es la institución la que está siendo sancionada. Su exigencia cívica, Pancho Huerta. Señor doctor, buenos días. Buenos días, saludos a Paco y a María Belén. Realmente estamos preocupados de que las cosas estén como están. Coincidimos con el presidente en que no hay nada que celebrar.
Yo escribí antes que él lo diga que estaba triste porque duele el país y duele la actitud que se asume con las Fuerzas Armadas, que efectivamente da lugar a mucha especulación. A mí me parecen chivos expiatorios de la necesidad de no darle gusto a los indígenas en la petición que hicieron durante los diálogos de la salida de la ministra Romo y el ministro de Defensa. Y coge por la cuerda más delgada de los mandos militares una posibilidad que lesiona la dignidad de esos soldados, que yo creo que son soldados dignos y valerosos, que han hecho lo que les dijeron que hagan. Yo no creo que actuaron como actuaron, que a mí me sorprendió por su propia cuenta, en relación con sus protocolos, sino que les impusieron un comportamiento. El rumor que me indignó es que salieron sin armas o sin municiones, es decir, una indefensión absoluta. No se explica de otra manera que puedan ser capturados y no haya un solo disparo que suene en el espacio. Algo anduvo allí chueco por el miedo de un muerto o lo que sea, que era el rumor que se corría por Guayaquil al menos, de que los fanáticos de la Revolución Ciudadana, los corruptos tratando de proteger sus intereses, estaban dispuestos a conseguir 2 muertos para provocar una situación peor de la que ya provocaron. Efectivamente, pienso que es obligatoria una investigación a fondo de los procedimientos y los porqués de esos procedimientos que permitieron el incendio de la Contraloría o permitieron la toma, la intención de toma de cuarteles como la Malvinas. ¿Qué estamento del Estado debe inaugurar esa investigación? No lo tenemos. Lo que dice Paco lo suscribo plenamente sobre el desmantelamiento de la seguridad. Después de que presentamos lo señalado en Angostura, la impresión que tuvimos es que esas fallas en la seguridad no eran producto de una mala acción, sino de una intención concreta de favorecer a la guerrilla y al narcotráfico. ¿Cómo pudimos tener un campamento de Angostura todo el tiempo que estuvo allí? Colombia se quejaba de que cada vez que denunciaban presencia guerrillera de las FARC en territorio ecuatoriano, cuando iban a tratar de hacer algo para sacarlos de allí, ya habían desaparecido. Es decir, la infiltración era desde esa época enorme. Recuerden que tuvimos grupos de los que tienen las acciones para cedular en el Ecuador, en el campamento guerrillero. Allí se cedulaba. Allí había pancartas del registro civil para poner de contrafondo de los cedulados. En esa línea no hemos recuperado la inteligencia. Eso también queda claro. Y es insoportable que eso siga ocurriendo. Yo creo que la única garantía de seguridad del Estado en este instante para prever otra intentona golpista es una reevolución, separo la palabra, una reevolución de la seguridad del Estado y de toda la institucionalidad pública. Estamos en grave riesgo y no lo queremos asumir como tal, y con discursos queremos tapar una circunstancia peligrosa para la vida nacional. Reconocer, doctor Huerta, que las Fuerzas Armadas están infiltradas, ¿no resultaría más negativo para las mismas Fuerzas Armadas de un lado? Y por otro lado, es una decisión del presidente y está en su potestad ejercitar un recambio si él no está satisfecho con la actuación de los principales mandos o cabezas de la institución militar, le preguntamos. Yo tengo alta estima, y déjeme decirlo como antecedente a lo que voy a señalar, por el general Jarrín. Tuve la oportunidad, a través de las facilidades que él nos brindó, de presentar en Venezuela, durante mi condición de embajador en ese país, una gran exposición en el Fuerte Tiuna sobre las Fuerzas Armadas ecuatorianas en el desarrollo nacional. Quedaron boquiabiertas los militares venezolanos de todo lo que nuestras Fuerzas Armadas contribuían al desarrollo ecuatoriano. Y dejaron de mirarnos como un país de tercera en esa condición prepotente de los venezolanos,
que a ratos ha permitido decir, y no suscribo la expresión, pero la pongo como ejemplo, eso de que el venezolano es un panameño que se cree argentino. En todo caso, cuando hicimos esa exposición, Jarrín colaboró extraordinariamente y logramos lo que logramos en cuanto a reivindicación de una imagen nacional que estaba mirada de costado. Pero dicho eso, y reconociéndole todos sus méritos académicos, yo creo que un general, es decir, un militar en servicio pasivo, no debe ser ministro de Defensa, porque toma decisiones políticas en función del gobierno que representa, que a veces distorsionan la capacidad operativa de la fuerza que él comanda. Yo no creo que a Roque Moreira le faltaron condiciones para manejar la crisis, pero me da la impresión de que estuvo sometido a las disposiciones del área política. En todo caso... ¿Adquirió un compromiso, tal vez dice usted? ¿Perdón? ¿Adquirió un compromiso previo el general? No, creo que el general cumplió la instrucción de no me produzcan los muertos que está deseando el correo. Correcto. Y entonces, la mejor forma de evitarlo es salir sin las capacidades para reprimir. Pero un levantamiento no se lo vigila, se lo reprime. Y eso no ocurrió. Por eso intentaron tomarse carteles, porque se corrió la voz. Están con orden de no actuar. Y no puede ser que simplemente se mire o se disuade con presencia. Si la presencia es superada por los hechos, hay que usar los instrumentos de la fuerza para poner la casa en orden. Yo creo que eso es de manual simple, pero no ocurrió en ningún sitio. Por eso todo lo que se produjo. Y al final hubo que dialogar, muy bien dialogar, para recuperar la paz. Pero aquí hay un vencimiento, una derrota del Estado y de la institucionalidad pública, una derrota profunda. Por eso coincido con el presidente, no había nada que celebrar. Pero aquí estamos, desde hace una década infame, dedicados a la manipulación hasta de las ideas. Eso es lo que hay que ahora revertir. ¿Por qué permitimos esa participación ajena a nuestra voluntad democrática? Perdón, no le escuché la pregunta. Que cómo hemos permitido a lo largo de los últimos meses esta participación que ha logrado desconectar a las Fuerzas Armadas en su línea disciplinaria, en sus filas, existe aparentemente una división de connotación política. Es que hay que decirlo como hipótesis o como certeza. ¿Cómo hacemos para cohesionar a la institución militar, que es la garante de nuestro sistema democrático? Yo pienso que hay que cuestionarla porque hay algunos factores internos sembrados por el correísmo de fragmentación oficialidad-tropa. Eso se vio desde el comienzo. Pero no le atribuyo a esos fenómenos en este instante la razón de los comportamientos que estamos comentando. Se los atribuyo a una visión de los altos mandos influidos por el presidente o por el comité de crisis o por la mesa chica, como quiera que se llame, donde había desconcierto evidentemente. Y ese desconcierto se pasó a la población que pensaba que sus fuerzas de seguridad le iban a defender y que vio que no ocurría. Y ese conocimiento pasó a los que intentaban el golpe de Estado para actuar como actuaron, con todo el desenfado, que determina que algunos de los muertos que se produjeron, y los lamentamos, se dieron en razón de que los atropelló alguien que venía desesperado huyendo de los motines. Y el resto son heridos más de la policía que de los civiles, más de los soldados capturados que de los manifestantes. Entonces ahí se dio una distorsión en las instrucciones que para sofocar un hecho grave, que fue tan grave como se ha calificado, se dieron. Y ahora se produce este cambio de los mandos que efectivamente lesiona la dignidad de la Fuerza Armada, porque en el discurso va vinculado. Hemos tenido algunos fallos, se van estos generales. Está clarísimo cómo se trata a esos generales y no se lo merecen.
Yo creo que también, como hizo María Paula con los policías, deberían haber recibido el agradecimiento nacional por un esfuerzo que tratara de controlar el orden sin capacidad de disparar. Pero ¿a quién felicitamos, doctor Huerta? A los soldados, a toda la tropa, a todos los coroneles, a todos los mandos, a la gente que estuvo allí haciendo el esfuerzo amarrado. La división es cupular, eminentemente cupular. La división no es división, hay mala conducción política en una situación de crisis. Han dicho con todas las letras. Lo siento por el general Jarrín. Le agradezco su franqueza tan necesaria a este momento. María Belén Arroyo, de Vistazo. Doctor Huerta, quizá usted se acuerde, en el año 2009 yo le entrevisté para revista Vistazo. Usted entonces presidía la comisión que investigó los hechos de Angostura. Y palabras más, palabras menos, usted dijo, vamos camino a una narcodemocracia. Es lamentable que ahora, 10 años más tarde, yo le tenga que volver a preguntar, a la luz de los hechos que han ocurrido, si puede incorporar este elemento en el análisis y si al fin de los hechos, en la agenda de captar el poder, ¿qué relación tiene con carteles? Tiene desgraciadamente la condición no solo ecuatoriana, sino a mi modo de ver latinoamericana, por lo menos un segmento de Latinoamérica, que se ha convertido en una alianza delincuencial del narcotráfico con la política y que tiene plena vinculación en el Ecuador con todo el correísmo. Antes dijimos estamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia, después le quitamos riesgo. Y después dijimos también tenemos que quitar democracia porque era una narcodictadura. Y yo decía, no puedo acusar porque no tengo pruebas de que en las cúpulas del gobierno ecuatoriano hay capos del narcotráfico. Pero ahora tengo certeza de que la alianza se da. ¿De dónde sacaron toda la cantidad de recursos económicos que se requieren para poder tener un levantamiento como el que mantuvieron? Desgraciadamente, hablando de infiltración que la queríamos negar en las Fuerzas Armadas, creo que no la podemos negar en el movimiento indígena. Cuando investigamos Angostura vimos demasiados vínculos de alguna gente en las provincias orientales con actividades de narcotráfico. Y por supuesto que ya había infiltración en otro sentido en cuanto a utilizar elementos de las Fuerzas Armadas para actividades de narcotráfico, tanto así que se capturaron cargamentos conducidos por militares. Y también ocurrió eso en una base aérea en Guayaquil y por supuesto también en la policía. Pero eso se le advirtió al país, pero como había una alianza con la política, allí quedó dicho solamente que se tenía la impresión de que para la magnitud del narcotráfico que se estaba dando en el Ecuador, hacían falta vinculaciones de alto nivel. Efectivamente queda probado ahora que esas vinculaciones existían y financiaron la subversión porque hay en América Latina una alianza narcotráfico, delincuencia, que está funcionando y que ahora quiere retomar un país. Precisamente queda claro con las declaraciones de Diosdado Cabello en Venezuela que lo que se quiere es tener a Colombia prisionera entre Venezuela y Ecuador con gobiernos que favorecen el narcotráfico. Así de duro, así de claro, así de necesario de una profunda acción continental para superar esta condición, que va a ser difícil, que ha dado lugar a grandes enfrentamientos como en México, pero que no tiene alternativa. Si nos seguimos haciendo los bobos, mirando para otro lado, el país estará dentro de muy poco tiempo, y no hago una profecía, simplemente hago un diagnóstico tomado más profundamente de lo que ya está, por actividades delincuenciales que vinculadas con la política son una forma aberrante de poder que quiere dominar el continente. Ahí cómo queda, general Moncayo, su juicio de valor rotundo. Me parece a mí, en primer lugar, que hay que saludar que todavía haya un pensamiento tan lúcido, tan claro, como tan el de estadista como el de Pancho Huerta. Gente como él, ¿cuánta falta hace ahora en la política? Eso es ser estadista, no politiqueros oportunistas que salen a
pescar a río revuelto. Yo creo que debemos tomar estos temas con absoluta seriedad, tranquilidad, reconocer los errores. Hubo un problema seguramente, pero le hago notar que hay inconsistencias. El comando conjunto es de 4 personas, del jefe del comando conjunto y los 3 comandantes de fuerza. Ellos están reunidos los 4 tomando decisiones. Las órdenes del comando conjunto van directamente al nivel operativo. Yo digo, el comandante del ejército no tenía mando, porque es conducción directa. ¿Por qué le sacan al comandante del ejército? Quedan estas dudas, ¿no es cierto? Porque por último, digo usted, decían el jefe del comando conjunto. ¿Por qué el jefe del comando conjunto del ejército? ¿Y por qué el comandante del ejército? El comandante del ejército no tiene mando operativo una vez determinada la situación de emergencia. Usted se pregunta, si es que hay una crisis, ¿qué hay que hacer después? Hay que hacer una evaluación para aprender. Y una vez que esté la evaluación, y si hay hechos concretos, claro, se puede relevar a los mandos, pero yo creo que hoy fue un relevo inoportuno porque deja tantas dudas, tanto lugar a las lucubraciones. Cuando se evalúe, se podrá dar cuenta dónde estuvieron los niveles de error. Hubo errores en la conducción política, hubo errores en la conducción estratégica, hubo errores en la conducción operativa, entonces se puede sancionar, pero de un día para otro, excepto que haya pasado algo fuera de lo común, yo no me explico todavía. Tenemos entonces por lo mismo que buscar paz, tranquilidad. Hemos ganado la paz, hemos ganado la democracia. No entremos a sancionar si es que deberíamos estar todos más bien sólidos como un puño, porque sabemos que esto no ha terminado. En fin, pidamos a los mandos políticos que sigan trabajando, que los éxitos que aquí hemos destacado, por ejemplo, el éxito de lo que ha realizado la Cancillería en el exterior, los éxitos que se han producido, hay que reconocerlos, pero cuando hay fallas hay que pensar en ellas con más tranquilidad, serenidad y evitar tomar acciones precipitadas que causan daño. ¿Quién debe cohesionar a la institución militar, María Belén, desde nuestro ángulo periodístico? Este momento en turno, ¿quién se pone de primero a cohesionar a la institución militar? ¿Quién se reviste de esa altísima responsabilidad histórica, no coyuntural, porque es una responsabilidad histórica, señoras y señores? La pregunta que me hace es tan difícil porque me parece, recogiendo lo que dice el general, este es el momento de sumar fuerzas y no de dividir. Correcto. Hay un actor político interesado en que este momento haya discursos xenófobos, discursos discriminatorios, excluyentes, que para hablar en términos peyorativos hacia un segmento de la sociedad que ha sido excluido a través de la historia. La institucionalidad militar y también la policial deben configurarse en torno a un compromiso este rato ciudadano, frente a los ciudadanos. Este rato es difícil decir, bueno, vamos a comprometernos en nombre de lo que nos dice el presidente. Pensemos en la institucionalidad, este rato ya no son cabezas, es la sociedad la que está en juego. Aprovecho que estos micrófonos llegan a tanta gente, le escucha a usted tanta gente, Gonzalito. La señora ama de casa que está oyéndole este rato, la persona que está yendo a su trabajo. El llamado es a tener una conciencia de que este rato necesitamos unidad.
No necesitamos xenofobia ni discriminación, ni ver mal a los policías, ni ver mal a los militares, ni señalar con el dedo acusador. ¿Por qué no dispararon? Van a decir unos, y ¿por qué dispararon? Dicen los otros. El tema es, primer punto de partida, hay un dicho que dice, todos tenemos de Inga y de Mandinga. Hay un estudio que hicieron genetistas de la Universidad de la UTE y nos dice cuánto tenemos de porcentaje. De común. Nos habla en términos científicos de nuestra realidad del mestizaje. Ese es el primer hecho. Lo cual, aceptando eso, no nos hace mejores ni a mí ni al que esté sentado a mi lado. Este es el momento de mirar desde la empatía lo que está pasando con el otro, lo que les llevó a un indígena a salir a la calle, o a una señora a salir con sus hijos en la mano o en los brazos. Si no hay un tema de empatía, lo que vamos a hacer es terminar en una polarización, y ese es en una dispersión de opiniones, de credibilidades. En la descalificación del otro, que ayer fue una pedrada a un periodista, mañana es otra cosa, no quiero decir, pero mañana puede haber un acto de violencia. Yo entiendo el sentido de su pregunta y no evado, pero creo que es más amplio, Gonzalo. Sí. El tema es más amplio. El tema es un llamado a la persona que ahorita con su uniforme está preguntándose por qué se volaron a la cabeza de mi institución, y a la persona que ahorita está sin su uniforme en un hospital con un ojo, y sé que hay gente que ha perdido toda la dentadura, dientes de arriba y de abajo, porque les atacaron. Pero el tema es ver desde un sentido de unidad y compromiso para tomarnos las manos y no discriminar al otro y no pretender ser mejor que el otro. De lo contrario, estamos en el caldo de cultivo para un contexto de una violencia que se sabe cuándo empieza y nunca se sabe cuándo termina, porque eso es interminable. El señor general Luis Lara, ¿lo conoce usted, general Moncayo? El general Luis Lara y el general Altamirano son magníficos oficiales. Felizmente pasa esto en las Fuerzas Armadas. Se van unos, pero vienen otros que tienen los mismos valores, los mismos principios, el mismo entrenamiento, los mismos conceptos. Eso no le afecta, el relevo no le afecta por sí mismo. ¿Es un tema de valores éticos también? Claro, las instituciones son fuertes por eso. Porque no es que cada que llega un comandante se inaugura la institución. Yo le puedo decir, estos generales de ahora fueron cadetes nuestros, alumnos nuestros, distinguidos oficiales, valerosos combatientes, intelectuales de primer orden, porque también tienen estos méritos, de manera que son dos personas en las que podemos confiar plenamente. No son políticos, no se deben a nadie. De manera que ese no va a ser el problema. El problema es que hay que reivindicar al ejército, porque el relevo de sus mandos, abrupto, sin una previa evaluación, es lo que causa daño. Inclusive, si hubiesen causas que no las conocemos, deben ser explicitadas, porque nadie le puede negar el derecho que tiene el presidente a relevar los mandos. Es el comandante en derecho constitucional. Pero no se olvide que el señor Correa también decía lo mismo. Yo he de cambiar, y he de cambiar, y he de cambiar, y si tengo que mandar contingentes, he de mandar contingentes. Es que cambiar de mandos no es cambiar de secretaria, pues, o con todo respeto a las secretarias. Cambiar de mandos no es como decir el señor Correa, yo soy comandante en jefe y yo puedo cambiar y gobernar contingentes, acuérdese usted. Así no, hay que respetar las instituciones, hay que respetar las jerarquías. Cuando los presidentes, es que yo recuerdo muy bien, de la terna de más antiguos, escogían al que correspondía y nadie le podía decir por qué cogió al tercero, porque estaban cumpliendo con la ley, era su potestad. Nadie le puede negar al presidente la potestad de este relevo. Lo que yo sí creo que es la oportunidad, el momento, que no son adecuados para ver lo que estamos viendo. Es una garantía de estabilidad, es una garantía de notable estabilidad. La comparecencia en esta hora del país
del general Luis Lara y del general Luis Altamirano? ¿Y qué se advirtió, doctor Huerta, en Roque Moreira y Javier Pérez? Yo insisto, coincidiendo con Paco, que tenemos que tener un esclarecimiento que tiene que venir de los que conocen por qué motivos se procedió como se procedió. De momento a mí me parece que fue incluso grosero con dos oficiales que han estado dando su contingente con el mayor patriotismo el procedimiento adoptado. Pero más allá de la coyuntura que permite analizar lo que resulta después anecdótico, estamos sin una seguridad nacional como es debido. Eso abre posibilidades en muchos frentes. No quiero hacer especulaciones que generen tensiones en el alma nacional, pero no podemos vivir sin seguridad adecuada en todos los ámbitos, por lo interno y por lo externo. Todos los países de las fronteras nuestras están atravesando conflictos y ya sabemos que muchos de los conflictos internos se han resuelto en América Latina con tensiones externas. Espero que eso no ocurra en el Ecuador de estos días, pero tenemos un enemigo nuevo, la alianza delincuencial política narcotráfico. Y frente a eso estamos inermes, no tenemos capacidad de combate. Hacemos capturas de drogas, pero nunca capturamos a los narcotraficantes que generan la posibilidad de esas capturas. Tenemos que hacer una revisión de cuánta infiltración existe en la sociedad y en los organismos de seguridad. Tenemos que sancionar a todos los corruptos de la década infame para que no haya la posibilidad de que todavía hay gente que piense en ellos como posibilidad del futuro del Ecuador. Más allá de las escaramuzas para capturar de una manera que a veces violenta los procedimientos jurídicos a tal o cual persona, que ahora convierten la Embajada de México en un sede de refugio, hay que actuar con todo el peso de la ley que no está funcionando como tal, en todos los casos. Aquí acabo de escuchar y comparto el elogio que se ha hecho de la Cancillería. Pues bien, allí se ha evidenciado profesionalismo. Un abrazo para el canciller Valencia. Qué bueno que la OEA reaccione como ha reaccionado. Pero en esa condición tenemos que volver a poner a nuestras Fuerzas Armadas. El daño que hizo la década infame y Correa concretamente con el discurso que acaba de recordar Paco respecto de gobernar contenientes, generó unos fermentos complicados en el interior de una actividad, de una organización que tiene que ser, por su jerarquización, ejemplo concreto de disciplina. Y eso no se está dando. El titular de mi artículo de ayer refleja una condición nacional que puede ser bonita como titular, pero que es lamentable como república. Un país de la regalada gana. Aquí todo el mundo hace lo que se le ocurre y no hay sanción. El asaltar los fondos públicos se convierte en deporte nacional y se premia socialmente, porque el sinónimo de éxito más vulgar que tenemos es el de la acumulación de riqueza, sea como sea. La pobreza dejó de ser un sinónimo de honradez y se convirtió en cojudismo, para decirlo con todas las letras. Hay que rehacer la república en sus valores, y eso va más allá de una situación de coyuntura que estamos analizando. El Ecuador está desvalorizado y eso es gravísimo. El alma nacional está turbia, opaca, hasta hiede. Y eso es horrible de decir, pero peor de que se lo pueda decir porque ocurre. Entonces necesitamos una limpieza, un baño lustral para poder poner al Ecuador como es debido. Ese orgullo de ser ecuatoriano, que no es poca cosa que decía el presidente en su intervención de ayer, debe ser un sentimiento que le juega en su conciencia, pero que está viendo que se está perdiendo esa posibilidad de sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Pero ¿cómo podemos vivir sin ese orgullo? Entonces una tarea es recuperarlo. Aquí se montaron hasta cátedras de chavismo. Ese es el grado de degeneración a que ha llegado la República.
Aquí se requiere una restauración ética, como decía Gaitán para Colombia, claro, lo mataron después. Él luchaba por la restauración moral de la República. Aquí está haciendo falta también lo mismo. Y hay un esfuerzo colectivo en donde, por suerte, la prensa en la que yo ahora milito ha dado una gran contribución a la República. Pero no basta, porque también la prensa está infiltrada de elementos a los que el Ecuador le importa un comino. Así es. Sin embargo, ahí están. Entonces, hay que buscar un mecanismo de defensa nacional con las universidades, con los centros académicos, con los ecuatorianos de nobleza espiritual que todavía subsisten en la República. Y entre paréntesis, muchas gracias a Paco por su apreciación de mi comportamiento, pero yo creo que es lo elemental. Yo también tengo en la esencia de mi manera de ser mis vínculos con las Fuerzas Armadas como orgulloso teniente de la Reserva Nacional. En los pocos meses que participé con las Fuerzas Armadas en Ecuador, adquirí valores cívicos que son una necesidad de ser inculcados a toda la población ecuatoriana. Ahora no tenemos ni conscripción, creo, no sé cómo estarán esas circunstancias, pero cuánto significaba de acercamiento de las Fuerzas Armadas con las poblaciones indígenas y cuánto daba otra apreciación de lo que significa la Fuerza Armada. Ahora eso es peligrosísimo. Hay un divorcio, a pesar de todo lo que notaba María Belén, de las vinculaciones étnicas y genéticas. En la práctica, cada cual está por su lado, y eso da lugar al aprovechamiento de los narcocriminales aliados con la política. Yo no quisiera prolongar mi intervención para no generar otros puntos de vista en la opinión de quienes escuchan. La esencia de lo que digo es recuperar el alma nacional, y es tarea gigantesca. Nunca me equivoqué de admirarlo, Pancho. Nunca. Me voy y me retiraré de esta noble profesión con un elenco de grandes ecuatorianas, de ecuatorianas y ecuatorianos con una enorme visión de estadistas que no tuvieron el éxito en lo político precisamente porque no se dejaron acarrear por ambiciones desmesuradas y porque fue opaco el olfato y la visión de los compatriotas en determinadas coyunturas de la historia nacional. Con ese pesar sí me iré, porque hemos desperdiciado a buenos hijos que hubieran servido como los que están en este momento protagonizando esta tertulia cívica y de reflexión para todos nosotros. Marieta Campaña, de Diario Expreso, María Belén, anotaba que el general Moreira era más bien un doctrinario y el general Pérez estaba un poco vinculado, no sé qué signifique esto, un poco vinculado con el correísmo, inicialmente. Opina la periodista, es una columna de interpretación, el periodismo de interpretación, el que practicamos nosotros. Moreira era un doctrinario, estamos aludiendo a los que se van, y Pérez estaba un poco vinculado con el correísmo inicialmente. Esto opina un ex jefe de inteligencia del ejército. Ahora el comando conjunto va a estar bajo la dirección del general Lara, Luis Lara, un oficial que tiene más aceptación y un liderazgo muy fuerte en la institución militar. Esto opina el informante de Marieta Campaña. Y eso apunta a que el gobierno está redireccionando su estrategia y su táctica de macroconducción, podríamos decir, en un ejercicio de gobierno que tiene que tener muy en cuenta el señor presidente Moreno a lo que está asistiendo. Estamos con usted, presidente, no cabe duda. Estamos con usted.
siéntase protegido por el alma nacional, en buena cobertura, digamos, en buena acción, quiero significar. María Belén, ¿qué opina de todo esto para hacer un cierre de esta primera parte de nuestro informativo de opinión? Usted ha citado lo que ha escrito la colega periodista Marieta Campaña, que además es abogada, le saludamos, además de periodista es abogada. Justamente creo que ese es uno de los temas de fondo. Esta percepción o esta facilidad con que se puede decir tal oficial o tal oficial de una o de otra rama fue leal al correísmo. El tema de fondo es la permanencia de 10 años de un proyecto político, y si usted va en última instancia, todo aquel que tuvo un ascenso bajo ese periodo de tiempo ya puede estar bajo sospecha. Ese es una complejidad, no es tan sencillo como para decir, me parece porque... Ese es el meollo. Ese es uno de los meollos del asunto, que este rato recién estamos evidenciando que en la institucionalidad militar puede haber elementos que en algún momento tuvieron una u otra actuación afín al proyecto político. Y dígame, general, que usted está a mi lado, es imposible pensar que puede haber una fuerza aséptica del tema político. O sea, no me contamine. Es imposible. Así como en la policía, es imposible decir cuánto tiempo estuvo el ministro del Interior, hoy asambleísta. Todos los que ascendieron en esos 6 años que estuvo en el Ministerio del Interior, entonces le deben favores, sí y no. Todo es bien relativo. Es un momento en que vamos a decir, no es que debe empezar ni una purga ni una cacería de brujas. Debería, entiendo yo, empezar una correcta actuación de un sistema de inteligencia que diga efectivamente hasta qué punto es posible en la institución preservar un sentido de compromiso con la ética y con el profesionalismo del uniformado y no la lealtad con un proyecto político. Es fácil hacer las lecturas desde fuera y nosotros, por último, en última instancia podríamos estar especulando las razones o las afinidades. Lo pernicioso es que haya un proyecto político capaz de corroer la institucionalidad de los uniformados, de las dos fuerzas, de todas las ramas además, a nivel alto y a nivel de suboficiales. Esa es la gran lección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el peligro cuando un proyecto político llega a adoctrinar a las personas que después van a estar en puestos justamente donde se puede un tiro de más en un momento? ¿Qué hubiera implicado? Un disparo. Y no lo hemos tenido. Eso se presta para todas las lecturas. Nuevamente creo que el tema de fondo es el tema que nos convoca, es llamar a un momento de unidad, llamar a que cada miembro de la fuerza actúe con responsabilidad, con ética y con sentido patrio. ¿A quién se debe? No a un gobernante, sino a su rama, a su institución, a la necesidad de mañana puede salir, pero salió haciendo un buen trabajo. Creo que eso es lo que puede resumir, más allá de que podamos especular por qué salieron y más allá de que coincidamos que no era el momento adecuado para provocar esa salida, porque si no, eso nos tiene aquí especulando y eso no debe pasar. Vienen 2 cuadros ciudadanos y militares muy significativos. El señor general Luis Hernández, el señor doctor Santiago Basabe, un académico y un periodista de interpretación de quilates. En cuestión de instantes estamos con ellos, general Moncayo. Muchas gracias, le quiero agradecer profundamente por su gentil cooperación. Usted nos ha dado conduciendo todos los sentimientos que nos abriga el, de alguna manera, buen momento ecuatoriano que estamos viviendo, porque estamos con la herramienta de la reflexión y de la confianza en nuestro sistema democrático, tratando de salir de una pauta complicada. Con Pancho Huerta ustedes han hecho un elenco de excepción en esta mañana.
Gracias, doctor Huerta. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, seguimos informando y seguimos entendiendo lo que está ocurriendo este instante en el Ecuador que queremos todos. Exa y Democracia, los